Si los gobiernos que bloquean las aspiraciones de su gente, que roban o que son corruptos, que oprimen, torturan o niegan la libertad de expresión y los derechos humanos, deberían tener en mente que encontrarán cada vez más difícil escapar al juicio de su propia gente o de forma justificada al alcance de la ley internacional. Agradecemos al señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Aprovechamos para saludar al delegado departamental de la Procuraduría en San Miguel, licenciado Rubén Flores Chavarría, y también mencionar, o reiterar, como ya se ha mencionado, que ya se ha incorporado al panel de ponentes la licenciada Ana Elizabeth Villalta, profesora de Derecho Internacional y miembro del Comité Jurídico Interamericano, una abogada salvadoreña, ya está acá presente, ¿verdad? Igualmente al expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actual magistrado de la Sala de lo Constitucional, el doctor Florentín Meléndez. Muy bien, continuando con como decía un poeta, este ramillete de ponencias, vamos a ceder el micrófono a uno de los invitados especiales a este foro, un jurista mexicano de altos quilates, con amplia trayectoria en el ámbito privado y público en México, desempeñando diferentes cargos a nivel de la Procuraduría General en México, más recientemente en el Instituto Federal Electoral, pero más reconocido internacionalmente por su rol como juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y durante su mandato fue juez en el caso García Prieto, con un voto razonado en el año 2007, fungía como presidente de la Corte Interamericana en el caso de las hermanitas Serrano Cruz del año 2005. Sin más preámbulo, tengo el honor de presentar al doctor Sergio García Ramírez con el tema el control de convencionalidad. No teman ustedes que vaya a dar lectura yo a todas estas páginas que he subido a la tribuna. Las utilizo simplemente como una guía para no desviarme del camino. A veces el entusiasmo, el gusto de encontrarse en un lugar tan hospitalario como esta gran república hermana, con un público tan generoso, lo podría uno conducir por caminos que no son los estrictamente relacionados con el tema de la ponencia. Así que no haré lectura, sino simplemente utilizaré como referencia mis cuartillas. Quiero iniciar mi reflexión, mi modesta presentación, mi charla, dando ante todo las gracias a la Universidad Gerardo Barrios por la hospitalidad que me brinda, por haberme hecho el favor y el honor de invitarme a acompañarles en este coloquio en unión de distinguidos amigos que son miembros de la Corte Interamericana, con los que he compartido ideales y tareas, y también distinguidos amigos que no han coincidido, con los que no he coincidido en la Corte Interamericana en funciones laborales, pero con los que he coincidido, eso sí, en funciones vitales, defendiendo la gran causa de los derechos humanos en diversos ámbitos. Es para mí muy estimulante escuchar frases de Monseñor Romero en distintos momentos del desarrollo de este coloquio. Son, para cualquier americano, hombre de América, como diría José Martí, un viento fresco favorecedor de causas afines, la gran causa, la gran bandera de la democracia, por una parte, y la gran causa y bandera de los derechos humanos. Se trata de un hombre que llegará a los altares en calidad de santo de una confesión religiosa, pero a quien consideramos ya bajo esa calidad como santo laico, como defensor prominente de los derechos humanos, que por ellos debió entregar su propia vida. Todo esto es para mí muy honroso. Reitero pues mi gratitud a la universidad por la invitación que me hizo, por el honor que me confirió sin yo merecerlo, permitiéndome acompañarles
para abordar un tema que está rotulado como control de convencionalidad. Quienes se ocupan de las cuestiones jurisdiccionales internacionales o nacionales seguramente han conversado mucho, han escuchado más y han sabido no poco sobre este llamado control de convencionalidad jurisdiccional o no jurisdiccional, que aparte de ser un tema prominente para todos nosotros, es un tema que se encuentra de moda y seguramente seguirá siendo prominente y estará de moda durante muchos años más. El tema del control de convencionalidad, amigas y amigos estudiantes, a quienes saludo con gran afecto y con gran respeto, se encuentra vinculado con otras cuestiones muy importantes del sistema internacional de protección de los derechos humanos, vinculado con lo que llamamos la recepción del derecho internacional en el orden jurídico interno, con lo que denominamos el diálogo jurisdiccional, con la gran cuestión acerca del valor o la eficacia de las sentencias de los tribunales internacionales y particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si éstas tienen una eficacia indicativa, sugerente, o tienen un poder de imperar, un poder de obligar, si son vinculantes. En fin, es un tema, el del control de convencionalidad, asociado a otros muchos temas que ahora forman parte de la preocupación y de la ocupación de quienes se interesan en esas cuestiones y en general de los estados de la región, de los estados americanos. Primero, la recepción. Hay que entender el fenómeno de la recepción para poder entender y desarrollar el tema del control de convencionalidad. En un momento de nuestra historia, no diré cuál, me llevaría mucho tiempo elucubrar sobre esto, apareció en el horizonte lo que ahora conocemos como el derecho internacional de los derechos humanos. Y al aparecer en el horizonte ese derecho internacional, surgió en el centro de la escena la figura del ser humano que no formaba parte de los personajes del derecho internacional de la era moderna, como centro, como eje, como punto de referencia para el orden jurídico nacional e internacional. Se entronizó el ser humano como titular de derechos y de libertades de la cuna a la tumba, y no solamente para ser respetadas y garantizadas estas facultades por el Estado, que ya lo estaban a través del derecho constitucional, sino para beneficio, para respeto, para compromiso de la humanidad en pleno, de la organización jurídica y política internacional. Este es el momento de aparición del derecho internacional de los derechos humanos, inicialmente resistido por sus destinatarios, los estados, no por sus destinatarios, los individuos que se beneficiarían de él, pero sí por los estados, y posteriormente asumido o absorbido por los propios estados en el fenómeno de la recepción, en una medida o en otra, con unas fórmulas o con otras. El derecho internacional de los derechos humanos ha sido recibido por los órdenes jurídicos nacionales y forma parte ya del derecho nacional. Gracias a ese derecho internacional de los derechos humanos y gracias, por supuesto, al sustento nacional del orden jurídico, estamos, amigas y amigos, construyendo un nuevo derecho en toda América. Diría que en todo el mundo, pero limitémonos a nuestra América. Un nuevo derecho, un ius commune, un derecho común de los derechos humanos. La idea de un derecho común no es una idea novedosa. Hubo siempre, o hubo durante mucho tiempo, un ius común, un derecho común, pero comparemos el derecho común que denunció el clásico Beccaria, para hablar de un filósofo y penalista ilustre hace 2 siglos y medio, un derecho común de la opresión, de la tiranía, con el derecho común de los derechos humanos de la actualidad, que es un derecho de la libertad y de la democracia. Pues bien, estamos construyendo con esta irrupción del derecho internacional de los derechos humanos en el orden nacional un nuevo derecho, un derecho común de los derechos humanos para virtud y fortuna de todos los habitantes de América.
Vamos avanzando, vamos caminando, lentamente si se quiere, pero finalmente vamos caminando. Este derecho internacional de los derechos humanos no es un catálogo de bellas y buenas recomendaciones, como se postuló alguna vez. No simplemente son sugerencias o declaraciones morales o políticas que siembren el aliento para pasos adelante en materia jurídica. Es mucho más que eso. Es un verdadero derecho imperativo que estamos llamados a atender y a obedecer. Es un derecho vinculante. Ha sido, y me refiero al derecho convencional de los derechos humanos, al que consta en los tratados, en las convenciones, en los pactos internacionales, ha sido elaborado, redactado, asumido y proclamado por los estados, Salvador es uno de ellos, mi país es otro, México, en ejercicio de su soberanía, no a despecho de su soberanía, no con merma o con mengua de su soberanía, no de una manera humillada o humillante, sino de una manera garbosa, enérgica, entera, en ejercicio de la soberanía. Cada estado que suscribe un tratado de derecho internacional ejerce su soberanía, que se muestra al calce del tratado en la suscripción que se hace del mismo por parte de los estados soberanos. Y al proceder así, los estados se vinculan, se autovinculan con el sistema mundial o con el sistema regional de tutela de los derechos humanos. Ahora bien, los tratados internacionales sobre derechos humanos, como ocurre con el conjunto del derecho internacional, son instrumentos esenciales, instrumentos nucleares, someros, sintéticos, que expresan apenas los grandes lineamientos de su materia, que no bastarían por sí solos. Son generadores de una gran fronda, de un gran conjunto que vendrá a complementar los derechos en el orden jurídico del que se trata. Si ustedes, amigas y amigos, leen, como seguramente han leído, con avidez diría yo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y exploran en ella los temas sustantivos, derechos y libertades, y particularmente los temas procesales, instrumentales y procesales, encontrarán un pequeño catálogo de preceptos que son insuficientes para diseñar el horizonte completo de la tutela de los derechos humanos y de los medios de protección. Es por eso que esta manera de actuar el derecho internacional suscita la necesidad de seguir actuando y de complementar en forma paulatina, pero enérgica, vigorosa, estos núcleos preceptivos con otros desarrollos también preceptivos, que son protocolos, que son convenciones especializadas sobre áreas específicas, con el llamado también soft law, derecho suave, que paulatinamente evoluciona hasta convertirse en derecho duro, y con otras expresiones del orden jurídico internacional. Todo esto pasa a formar parte hoy de lo que podríamos llamar, de lo que me gusta llamar, el estatuto contemporáneo del ser humano, el moderno estatuto del ser humano. Leamos la Constitución o las constituciones de El Salvador o de México o de cualquier país de América o inclusive de Europa. Sus capítulos sobre derechos fundamentales, humanos, básicos, como deseen ustedes designarlos, son sucintos, son pequeños, casi podríamos memorizarlos. Pero al ingresar en este torrente, en este espacio, en este marco, los derechos humanos consagrados por tratados internacionales, ese conjunto de derechos, este pequeño conjunto constitucional de derechos, se vuelve un gran número de derechos, un espacio muy amplio, y es este espacio muy amplio, multiplicándose sin cesar, con lujo de detalles, lo que constituye ese nuevo estatuto, ese estatuto contemporáneo de los derechos humanos. Para mí resulta, por supuesto, inabarcable, imposible decir cuántos son y cuáles son con detalle todos los derechos humanos de los que soy titular gracias al derecho internacional de los derechos humanos. Probablemente hubiera podido decir hace unos meses o unos años, quizás hubiera podido decir cuáles son los derechos humanos consagrados entonces bajo el título de garantías individuales por la Constitución mexicana.
en una veintena de artículos, pero ahora en una cantidad enorme de tratados internacionales, más de 180 el caso de México, que integran el derecho internacional de los derechos humanos. Sería imposible decir de cuántos derechos, de cuántas libertades soy titular exigente, no simplemente a la expectativa, titular exigente en ese estatuto nuevo de los derechos fundamentales. Bien. Esto surgió en Europa al cabo de la Segunda Guerra Mundial, al impulso de la contienda, cuando los supervivientes de ese brutal enfrentamiento que cegó millones de vidas se propusieron en el Consejo de Europa constituir un convenio internacional europeo, naciones en conflicto tradicionalmente sobre derechos humanos, y proclamaron ese convenio en 1950. Y también ocurrió en América, cuando los americanos advertimos, y varias voces ilustres así lo hicieron notar en Costa Rica, y antes y después, advertimos, que había llegado en nuestra cultura común el momento de absorber, de asumir los derechos del orden internacional y generar una estructura que sirviera a su proclamación, a su expresión, a su desarrollo y a su defensa, como lo fue la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado orgullosamente Pacto de San José. Es así que va surgiendo, insisto en esto porque me parece un concepto básico para entender el control de convencionalidad, una suerte de ley suprema de la tierra, the Supreme Law of the Land. Recordemos ese viejo concepto, la ley suprema de la tierra, pero en el siglo XXI la ley suprema de la tierra es aquella que consta en el catálogo, en el gran catálogo de los derechos humanos de fuente nacional y de fuente internacional. Esto ha enriquecido nuestra vida y ha mejorado nuestra posición. Claro está que ha habido una resistencia natural. Yo diría natural, porque está anclada en una serie de factores que a lo largo de muchos siglos, si no es que de milenios, han trazado ciertas murallas, ciertas fronteras para impedir que esta eclosión del hombre, que este florecimiento del ser humano se desarrolle y prospere. Somos fruto de una cultura jurídica tradicionalista que en una etapa cada vez menguante se ha resistido a aceptar esta nueva realidad del orden jurídico, esta nueva realidad de los derechos y las libertades humanas. El Estado tradicional no se organizó para eso. Su funcionamiento y su normativa no se emitieron o forjaron para esto, quizás más bien para resistir, amurallados en las fronteras territoriales, para resistir cualquier tentación de mejoramiento supranacional del estatuto de los seres humanos. La mundialización misma, que es un fenómeno de nuestro tiempo, aunque hay precedentes, por supuesto, tiene un rostro sombrío que a veces hace que temamos las corrientes de cambio que vienen de otros lares, que no son producto de nuestra propia sociedad. Sin embargo, esas corrientes de cambio, en el caso de los derechos humanos, no son el rostro sombrío, sino el rostro luminoso de la mundialización. Enhorabuena por una mundialización que aporta, junto con factores que deberíamos discutir y tal vez resistir, pero que aporta derechos humanos, un creciente acervo de libertades y de facultades. Para que todo esto ocurra, jóvenes estudiantes, se necesita tender unos puentes, llamémoslos así, suelo valerme de esa metáfora, para unir de una vez por todas el orden internacional con el orden nacional, para que esta recepción se dé y en su momento el control de convencionalidad, que es uno de los aportes significativos para que la recepción opere, se necesita fabricar puentes para que se transiten, para que el orden internacional pase al orden nacional con naturalidad, con factibilidad. Esos puentes que hemos estado construyendo son de distintos órdenes. Yo diría que a la cabeza de estos, aunque suele citársele al final, se necesita una suerte de puente cultural,
una cultura creciente y enérgica de los derechos humanos, una cultura que recuerde que hay que rendir culto y hacer cultivo de los derechos humanos en nuestro beneficio necesario y natural. Una cultura que entienda, como lo decía hace un momento el señor ombudsman de esta República Hermana, que entienda que no hay contraposición entre la seguridad y los derechos humanos, que ese dilema tan sabido y tan manido de que opta ciudadano por el derecho o por la seguridad es un falso dilema. En rigor, derechos humanos son la libertad y la seguridad, y del Estado exigimos ambas cosas. No se nos someta a una decisión que podría agraviarnos y empobrecer nuestra existencia. Elige, ¿quieres seguridad pública? Olvídate de los derechos. ¿Quieres derechos? Olvídate de la seguridad. Una cosa u otra, ambas cosas queremos. Y el querer ambas cosas y otras muchas más, y el saber que ambas son posibles y otras muchas más, es lo que yo llamaría de manera muy somera y muy sintética la cultura de los derechos humanos. Es sobre esa cultura, que es una especie de tierra natural para la prosperidad del sistema, que se siembran los derechos humanos y que se instalan las columnas de los puentes a los que me acabo de referir. Vamos al primero de ellos, muy brevemente, el puente constitucional. Parece necesario que las constituciones prevengan lisa y llanamente, claramente, el ingreso del derecho internacional. Y si mucho me apuran, la prevalencia a través de ese ingreso de la norma que mejor sirva a los intereses del ser humano. Bajo principio, el llamado bajo principio pro persona o pro homine, pero mejor pro persona porque homine suena masculinista. Digamos entonces pro persona. Un puente constitucional que diga con toda claridad, como lo dicen ya muchos, que este estatuto moderno del ser humano tiene una doble fuente, la constitucional y la internacional. Pudiera no ser indispensable, pero es conveniente tender el puente y hacerlo con claridad para evitar dudas y tropiezos. En nuestra América, el movimiento de reforma constitucional que ha ocurrido en los últimos 30 o 40 años, desde la reforma de 94 a la Constitución argentina, hasta las más recientes reformas, una de las cuales es la reforma constitucional mexicana, han contribuido a tender ese puente y a definir la altísima jerarquía de los derechos humanos de fuente internacional. Una jerarquía que los empareja con los derechos de fuente nacional. Y en todo caso, a resolver que si llegara a haber antinomia, que si llegara a haber tensión u oposición entre derechos de ambas fuentes, lo que debiera prevalecer es aquel, como dije, que más beneficie al ser humano si aplicamos el principio de creación y de interpretación denominado pro persona. Esto es algo que ha llegado a nuestras constituciones de una manera vigorosa, frondosa. No me atrevo yo a decir que esto que ha llegado a nuestras constituciones, al menos a muchas de ellas, no a todas, pero a muchas de ellas, se aplica plenamente. No me atrevo a decir que del Olimpo constitucional ha aterrizado ya en todos los espacios de la tierra dura y pura en la que transitamos los mortales. Pero ahí está ya, acogido por primera vez, gracias a la gran reforma constitucional de las últimas décadas, este principio, esta proclama y tendido este puente. Un puente que comenzamos a transitar y que determina además el tendido de otros puentes, la siembra de otras avenidas que son también necesarias para este encuentro, este entendimiento fecundo entre el orden nacional y el orden internacional. El segundo puente que yo mencionaría es el legal. En esto, me parece, tenemos un déficit generalizado en los países americanos. A veces tenemos proclamaciones constitucionales, disposiciones constitucionales
pero no leyes de las llamadas de implementación que nos permitan, una vez sabida la vía constitucional, cuál sería la vía legal para el puntual cumplimiento de todos los deberes, de todas las obligaciones que hemos asumido, de todos estos deberes de respeto y garantía y otros deberes que hemos asumido. No todos los estados han provisto el puente legal. No todos los estados han legislado y ahí solemos tener deficiencias, vacíos, dudas y en ocasiones hasta retrocesos. En tercer término, yo mencionaría un puente político. Las nuevas ideas han forzado la apertura del puente político que suele concretarse en políticas públicas, en programas o planes de Estado, no solamente de gobierno, en grandes políticas públicas que acogen los derechos humanos. Ya no es extraño cuando uno lee programas o planes de desarrollo en distintas áreas en los países americanos, que uno encuentre referencias constantes, frecuentes, no siempre cumplimientos fieles, pero sí referencias constantes y frecuentes a los derechos humanos y a los instrumentos mundiales o regionales de derechos humanos como formando parte, como ilustrando o iluminando la práctica de esas políticas públicas. Y luego, y en esto quiero yo cifrar la tensión siguiente, el puente jurisdiccional. Es indispensable que esto que ha colocado en el papel del actor fundamental al constituyente o al legislador o al gobernante ocurre también en el espacio del juzgador, de ese otro protagonista de la vida política y social que a veces ha permanecido oculto, retraído, distante de las grandes novedades. El juzgador, que suele ser definido como un personaje cauteloso y en ocasiones conservador. El nuevo mundo, la nueva etapa de la historia, nos ha obligado a una revisión de los personajes del Estado, a una reposición en la escena de personajes que se habían mantenido retraídos. Y ese es justamente el caso del juzgador. Recuerden ustedes, amigas y amigos, cómo se refirió al juzgador en su tiempo, hace un par de siglos o más, el barón de Montesquieu, como la boca que pronuncia las palabras de la ley, un simple lector de textos. Esta no es una expresión absurda, hoy nos parecería rara, extraña, indigerible. En su momento tuvo mucho sentido, porque en su momento se trataba de rescatar al ser humano de las garras del juzgador, que a su vez estaba atrapado en las garras del gobernante. Y por ello se pudo decir, es la boca que pronuncia las palabras de la ley que emite el Parlamento. El Parlamento es el administrador de la voluntad general, no el juzgador, que puede ser el administrador de las voluntades particulares. Esto ha pasado, esto ha quedado atrás. Y el juzgador recupera su lugar en la escena, el que debió tener en un escenario democrático, el que tiene en un escenario democrático, y se convierte en un participante de la defensa de los derechos y del progreso jurídico. Algún jurista español, Rubio Llorente, ha expresado esta nueva situación del juzgador con una expresión ocurrente, muy enfática y quizás excesiva, pero muy sugerente. Dice, el juzgador ha destronado al legislador. Si en un tiempo el trono, en un tiempo de los últimos 2 siglos, el trono estuvo ocupado por el legislador y prevaleció el Parlamento, y la que Rousseau llamara voluntad general era expresada por el Parlamento en las leyes, en otro tiempo que es el nuestro, esto se ha diluido y es el juzgador quien surge como personaje central para decir el derecho, reinterpretando lo que dijo el legislador o espigando en los vacíos y en las zonas de oscuridad que ha dejado la legislación. En suma,
El juzgador ha destronado, se dice, al legislador. La voluntad general se ha mudado del escenario del Parlamento al escenario de los tribunales. Hay algo de retórica en todo esto, pero reflexionemos en lo que pudiera también haber de gran verdad. El juzgador hoy día tiene una serie de funciones, tiene una serie de tareas por cumplir, de enorme importancia. Veámoslas rápidamente. Cuando las partidas, las 7 partidas del derecho español, el derecho patrio para todos nosotros, se refirieron a los jueces, los describieron como hombres buenos puestos para hacer justicia. Eso se necesitaba del juzgador. Otras galas u otras funciones se darían por añadidura. Ahora queremos que los jueces sean hombres buenos, puestos para hacer justicia, o mujeres excelentes puestas para hacer justicia. Pero no es esta la única caracterización, no es esta la única misión o figura del juzgador. Se necesita que sean como los jueces de Berlín, y aquí también se han hecho alusiones directas o indirectas a este tema, como aquellos jueces de Berlín que había en la época en que el emperador y el molinero disputaban el señorío sobre unas parcelas, y pretendía el gobernante despojar al molinero, al humilde molinero, de las parcelas que codiciaba el emperador. Y pudo decirle el molinero con toda razón y con todo rigor, con infinita seriedad: eso, majestad, ocurriría si no hubiese jueces en Berlín, porque habiéndolos, a los jueces de Berlín recurriré para que frene el poder de su majestad y me conceda la razón que me asiste. Jueces de ese tamaño, jueces de esa entereza, se necesitan para aplicar objetivamente, puntualmente, sin temor ni vacío, el nuevo derecho de las libertades y de los derechos fundamentales de los seres humanos. Claro está que algún analista, Piero Calamandrei, con cierta ironía, no dejó de decir: es verdad, el molinero podía confiar en que yendo a Berlín encontraría la justicia apetecida por encima del despotismo del gobernante, pero lo que podemos preguntarnos es si tendría el dinero para tomar el pasaje a Berlín y poderse entrevistar con los juzgadores. Bueno, este es el otro problema, el problema de una justicia social que debe proveer lo necesario para que exista el verdadero acceso a la justicia. Pero en esto no me quiero detener. El juzgador es ahora, aparte de ser el sostenedor independiente y formidable del derecho y de la libertad del ciudadano frente al poderoso formal o informal, es el garante de los derechos humanos. Esta función, la función de ser el garante de los derechos humanos, de dar la garantía de la observancia de los derechos humanos, de ser el brazo fuerte para que estos efectivamente se observen y se apliquen, no es una función tradicional. El juzgador tradicional era, insisto, un lector de preceptos que los aplicaba del mejor modo posible en un caso excelente o del peor modo posible en un caso deplorable, pero que finalmente se contenía en la lectura y aplicación de los preceptos. El juez contemporáneo no es un lector de preceptos solamente, es un garante de los derechos humanos, que debe mirar por encima de las situaciones específicas que se le plantean o entre las líneas de las normas, cuál es la mejor manera de brindar protección enérgica y precisa a los derechos humanos de los justiciados. Hoy día el juzgador, y aquí vamos entrando en el rumbo del control de convencionalidad, autor de actos jurídicos individualizados, que son las sentencias, no es autor de leyes, es autor de sentencias, contribuye, sin embargo, a través de sus sentencias, a la construcción de este ius commune o de este corpus juris de los derechos humanos, porque no deletrea las palabras de la ley decantándolas en la sentencia, sino las interpreta y en ocasiones asume la función de un integrador. Y esto lo hace el juez internacional y lo hace el juez nacional,
cuando lee y aplica tratados o leyes nacionales. Todo esto ha modificado la función del juzgador y ha llevado a la nueva era de juzgadores que se preocupan ya por el jus comune de los derechos humanos y por la mejor manera de protegerlo en el seno de sus propias competencias y de sus estados nacionales. Los jueces, los tribunales, amigas y amigos, no solían comunicarse mucho entre sí. Probablemente todos hemos sido testigos, bueno, no todos porque ustedes son muy jóvenes, pero los menos jóvenes de los presentes, y yo soy uno de los menos jóvenes, o de los más viejos, si se prefiere decirlo así, no tenemos en nuestro recuerdo relaciones claras, francas, constantes y constructivas entre tribunales nacionales e internacionales, quiero decir. Más allá de la graduación de competencias del derecho interno, los tribunales no se relacionaban entre sí. Era verdaderamente excepcional que hubiese reuniones de tribunales a escala regional o mundial y que se transmitieran sus experiencias y de que juntos construyeran doctrinas jurisprudenciales, que juntos establecieran los lineamientos de una jurisprudencia común, como sería propio de un régimen de control de convencionalidad. Ahora, en cambio, se han multiplicado los puntos de encuentro de los jueces, de los juzgadores, de los tribunales, y no solo para fines sociales, sino para fines jurisprudenciales, para participar quienes antes estaban retraídos y aislados en un gran ejército forjador o formador del nuevo derecho, de los derechos humanos. Existen ya inclusive, y lo sabemos, estatutos o lineamientos o guías o protocolos formados con el consenso de los titulares de los tribunales de nuestro continente para facilitar el acceso a la justicia, definiendo criterios que otorguen practicabilidad a este acceso a la justicia. Recordemos la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en lo que llamamos el espacio judicial interamericano, que vinculó en el talento y la experiencia a tribunales superiores de justicia en 2002. Recordemos las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de personas en condiciones de mayor desvalimiento, de vulnerables. Y recordemos por último hasta nuestro momento, muchas cosas más habrá, el protocolo interamericano de actuación judicial suscrito en 2014 en Santiago de Chile. No son tratados entre estados, pero sí son acuerdos o estándares fijados por juzgadores de todo el continente para unificar sus criterios y para mejorar la administración de justicia en bien de los justiciables. Todo esto también forma parte de este tránsito hacia un jus comune, ahora de fuente judicial. ¿Cómo llega el tema del control de convencionalidad a las manos de los juzgadores y qué es? A través del diálogo judicial. Y conste que estoy pasando páginas para no hacer esto demasiado largo. El control de convencionalidad, dicho en forma sencilla y somera, es un sistema para establecer la congruencia, la compatibilidad, la coincidencia entre normas internacionales y normas nacionales. Por parte de los juzgadores que no solían hacer este ejercicio, comienzan a hacerlo mirando el derecho internacional, mirando el derecho nacional y confrontando, cotejando los mandamientos de un orden con los actos de otro orden para precisar si el orden nacional verdaderamente sigue los lineamientos y patrones establecidos por el orden internacional o si hay inconvencionalidad, si se aparta de lo previsto en las convenciones y esto merece un remedio, cualquiera que este vaya a ser,
por la vía jurisdiccional interna. Esto es, en síntesis, lo que florece bajo el nombre o en el marco o en el ámbito de lo que llamamos ahora control de convencionalidad. El concepto tiene raíz profunda, pero reciente, valga la paradoja. Se ha utilizado por muchos analistas o por muchos tratadistas la idea del control de convencionalidad bajo otros nombres o bajo este mismo. Modestamente diré que yo hablé no de control de convencionalidad, sino primero de un control de internacionalidad o de un control de juridicidad hace ya varios lustros, en artículos cuya publicación consta. Era cuando hacíamos pininos buscando la forma de describir este entronque entre la justicia nacional y la justicia internacional. Vino luego el control de convencionalidad propiamente tal que apareció en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Apareció esta doctrina, en primer término, esbozada en su etapa primaria o primera, en votos particulares, y después se integró en un caso muy notable, el caso Almonacid, en que la Suprema Corte Interamericana, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció ya con mayor firmeza el control de convencionalidad, haciendo notar que siendo parte los juzgadores de la estructura del Estado y estando el Estado en su conjunto obligado a proveer el respeto y la garantía de los derechos humanos, no podían los juzgadores sustraerse a esta encomienda y debían hacer su propia parte en la provisión de respeto y garantía. Por lo tanto, no podían ver con indiferencia que normas nacionales vulnerasen normas internacionales con las que se había comprometido formalmente el Estado en ejercicio de su soberanía, el Estado del que formaban parte los jueces nacionales, al que no eran ajenos los jueces nacionales. Bajo este concepto, bajo esta idea, dijo la Corte Interamericana que los jueces nacionales debían ejercer, así lo enunció al principio con cierta timidez, una especie de control de convencionalidad. Luego se eliminaría la palabra especie de y debían ejercer un control de convencionalidad, un franco control de convencionalidad cada vez que tuviesen a la vista un acto nacional que pudiera entrar en conflicto o en tensión con normas internacionales. Revisémoslo como jueces a la luz del orden jurídico internacional de los derechos humanos. No me meto con otras especialidades, puede aplicarse o no el mismo concepto, pero no me meto con ellas. Me meto simplemente con el sistema de protección de los derechos humanos. Y llegaron otros casos a ilustrar el camino por el cual transitaría y sigue transitando de una manera plausible la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se dijo, debe ejercerse ese control de convencionalidad, debe ejercerse ex officio, es decir, no es necesario que el juez nacional espere, o menos el internacional, espere a que lo reclame un particular y pruebe el particular lo que se crea que debe probar para acreditar que una norma es inconvencional. Esto debe hacerlo el juzgador de manera oficiosa en cuanto advierta la tensión o el conflicto, la confrontación entre normas. Y dijo también que esto debe ser ejercido por los jueces nacionales en los términos de sus propias competencias. Es decir, el juez nacional debe estar investido de competencia para ejercer ese control de convencionalidad. No puede hacerlo a tiro libre, de una manera ajena al régimen de competencias que, como todos sabemos, es un régimen que está gobernado por el principio de legalidad. Debe hacerlo también, dijo la Corte Interamericana, y
lo han mencionado y lo sigue mencionando, debe hacerlo también dentro de los procedimientos instituidos para dicho desempeño, no de manera atropellada, sino dentro de procedimientos instituidos para ese desempeño y observando otras reglas u otros dispositivos necesarios para el buen desempeño de esta misión. Se ha trabajado mucho en la recta interpretación del tema, en la comprensión del tema, y se seguirá trabajando seguramente. A mi modo de ver, pero este es el modo de ver de su modesto amigo, hoy por unos minutos más usufructuario de esta tribuna, a mi modo de ver, hay muchas cosas pendientes todavía en el control de convencionalidad. No todo lo que se podría decir está dicho. Hay puntos hacia los que debemos ir para lograr soluciones compartidas. Ya manifesté, o si no lo manifesté, lo digo ahora, que no se trata a través del control de convencionalidad solamente de dirimir contiendas particulares, de resolver litigios específicos que tiene el juez ante sí, claro, y que debe resolver. Se trata de eso y de más que eso. Y ese más que eso es este machacón tema de la construcción de un ius comune regional americano sobre los derechos humanos. Hay un puerto de llegada, si se puede hablar así, y el puerto de llegada de este ius comune sería que a través de la interpretación provista por el control de convencionalidad, los jueces mexicanos, los jueces venezolanos, los jueces costarricenses, los jueces colombianos, los jueces argentinos, todos los jueces de nuestra América, forjen juntos, desde el peldaño judicial, un nuevo derecho compartido sobre valores y principios comunes para que para todos los habitantes de América diga lo mismo la Convención Americana de Derechos Humanos, para que no existan desequilibrios, desigualdades o deslices de interpretación con respecto a una misma convención que tiene imperio sobre todos los países americanos. Claro que el modo para hacer esto, el modo para construirlo, es la decisión de los casos particulares que tienen a la vista los jueces en casos específicos. Pero el punto de llegada no es ese. Sería muy modesto punto de llegada. Interesante para el justiciable, pero solo para él. Pero para que nos importe a todos, es necesario entenderlo como un método de construcción del ius comune americano a través de una interpretación compartida en la mayor medida posible de la Convención Americana aplicada por todos los juzgadores de los estados llamados a dar cumplimiento a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a otros instrumentos de alcance internacional. Ahora bien, ¿esto cómo se hace y qué implica? Porque en esto ha habido diversos movimientos. El control comenzó siendo un control judicial de convencionalidad. Así se ve en las primeras sentencias, así se escuchó en los primeros criterios. Posteriormente, en otras sentencias, todas ellas muy respetables, por respetable su fuente, se escuchó los jueces y otros órganos vinculados con la administración de justicia. Bueno, una cosa son los jueces y otra cosa son esos otros órganos vinculados con la administración de justicia. Otros órganos pueden ser los secretarios judiciales, el Ministerio Público, la policía, dependiente de los juzgadores, en fin, cada quien puede echar a volar su imaginación. No lo ha hecho la Corte Interamericana, pero cada quien, lector de sentencias, puede especular acerca de quiénes son esos otros órganos. Posteriormente se ha dicho, no es función solamente de los jueces, es función de todos los órganos, ya no vinculados o no con la administración de justicia, sino de todos los órganos o agentes del Estado. Bueno, todos los órganos o agentes del Estado ya son muchos, y van desde el presidente de la República o jefe del Estado hasta el más modesto funcionario. Todos son órganos y agentes del Estado.
Si esto fuera así, digo, si esto fuera así, no lo sostengo, simplemente trato de entenderlo y de derivar de ahí algunas consecuencias. Si esto fuera así, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué significa el control de convencionalidad? Cuando lo hacían los jueces, y solo los jueces, podía significar, y en ese sentido se ha integrado algunas Supremas Cortes, la mexicana por ejemplo, podía significar la inaplicación de la forma inconvencional, o con mayor ambición, la expulsión de la norma inconvencional del orden jurídico correspondiente. Y esta inaplicación y esta expulsión pueden recaer en manos no judiciales, en manos de esos otros órganos o agentes del Estado. Bueno, son preguntas para las cuales, confieso, no tengo suficiente respuesta, y por eso digo, este es un tema que está, a mi modo de ver todavía, es un magnífico tema, parido por la Corte Interamericana, enhorabuena, magnífico tema, pero no agotado, porque en cada país, en distintos países, las lecturas pueden ser diferentes, y de hecho suelen ser diferentes, no solamente de país a país, sino en el interior de los mismos países. Muchas veces tenemos preguntas que no hemos acabado de responder, sobre todo en aquellos países que tienen una estructura federal. Una estructura federal no es el caso de El Salvador, pero sí es el caso, por ejemplo, de México. Hubo una intervención que seguramente algunos recordarán, desde luego don Manuel Ventura debe recordarla, yo mismo la recuerdo, y quizás algunos que tuvieron cercanía con el periodo de sesiones celebrado en México, la Corte, allá en el año 2013, al final, en que el presidente de la Corte Interamericana en aquel entonces, don Diego García Sayán, un gran jurista y buen amigo, dijo lo siguiente, que si ustedes me lo permiten leeré, no es más de media cuartilla, así que no me llevará mucho tiempo leerlo, pero juzgo que es interesante porque refleja la preocupación de un juez. Yo aquí he manifestado las mías, otros muchos pueden tener las suyas. Ojalá que llegue el momento en que todos tengamos las mismas y arribemos a unas respuestas compartidas. Pero en aquel momento, aquel juez dijo algo que a mí me llamó la atención. El hecho de que se haya tomado la decisión aquí en México, como se ha tomado en mayor o menor medida en varios países de América Latina, de que los jueces nacionales adquieran un protagonismo particular en el control de convencionalidad, es muy importante porque eso le da un ingrediente de derecho interamericano a las decisiones jurisdiccionales de enorme relevancia. Esto es indiscutible, esto es una cosa que estamos presenciando y que muchos hemos aplaudido. Sin embargo, agregó entonces el presidente de la Corte Interamericana, nuestra obligación como Corte es, además de promover este tipo de valores y conceptos, también hacer un llamado público a la cautela. Cautela es la expresión que él utilizó, esto es una transcripción simplemente, porque este es un tema de enorme complejidad, a través del cual la propia jurisprudencia de la Corte ha sido muy cuidadosa en su fraseo y en su redacción, estableciendo, y voy a permitirme leer el párrafo crítico que la Corte tiene en repetidas sentencias, que dice que los jueces y órganos vinculados, él estaba hablando de jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. De manera, agregó el mismo juez, presidente de aquel entonces de la Corte, que en la jurisprudencia de la Corte y en el ejercicio práctico que viene desarrollándose en los países de América, el control de convencionalidad dista, dijo él, dista de ser una puerta para un sálvese quien pueda, y cualquier autoridad pueda decidir inaplicar una norma porque así le parece, porque lo que la Corte Interamericana ha enfatizado es que ese ejercicio de control de convencionalidad está esencialmente dirigido a la función judicial y, en segundo lugar, a que se haga dentro del marco de las respectivas competencias de cada cual. Regulaciones que corresponde establecer a las normas internas, a las normas constitucionales y legislativas
de cada uno de los países. Tema para la reflexión, que puede tener partidarios o no, pero que es un buen tema para la reflexión. ¿En qué medida tenemos en nuestros distintos países, además de mucho entusiasmo y buena voluntad, medios para que transite adecuadamente el control de convencionalidad? Como estoy entre amigos, voy a permitirme usar una expresión para mí familiar que he empleado en otros foros, ante los que he dicho, de una manera probablemente muy heterodoxa, espero no merecer la excomunión de los juristas, ante los que he dicho que para mí, a veces, me parece, el control de convencionalidad es como una reluciente máquina, como una reluciente locomotora, magnífica locomotora con gran potencia y con magníficos pronósticos de velocidad, de alcance y demás. Y esa locomotora que vemos desfilar en un terreno ancho y baldío puede lograr estupendos resultados, solamente que a veces parece, y conste que digo parece con la misma cautela que se deben utilizar en estas cosas, parece que la locomotora todavía no tiene ni maquinista ni rieles. Y una locomotora que transita a tremenda velocidad, no obstante todo su lucimiento, en un baldío sin rieles y sin maquinista, corre el riesgo, el pequeño riesgo de descarrilar. Y lo último que querríamos es que descarrilase la magnífica locomotora del control de convencionalidad. Ante esto, ¿qué han sugerido algunos juristas? Porque la preocupación obviamente no es solamente mía. Si fuera solamente mía, serviría para mis propios desvelos y no tendría ni ninguna importancia. La preocupación ha cundido entre algunos juristas notables. Por ejemplo, nuestro amigo Néstor Pedro Sagüés, que estuvo aquí en un ciclo de conferencias con su servidor, gracias a su hospitalidad, señor magistrado. ¿Qué es lo que han dicho algunos juristas? Han dicho, bueno, hay problemas que conviene observar, no solamente negar es muy fácil, sino observar y preguntarnos cómo se pueden resolver. En países con control concentrado de convencionalidad, como durante mucho tiempo lo fue México, ya no, ¿qué sugería Sagüés? Una reforma constitucional, un régimen pretoriano de control difuso con todos sus avatares, o bien un sistema, en su concepto, de elevación del caso a un órgano superior, por solución pretoriana o por disposición constitucional, y él prefería este sistema: elevación de los casos a un órgano superior que precise la mejor interpretación de la norma convencional y de la norma inconvencional, de la hipotética norma inconvencional. Bueno, para reclamaciones, escríbanle a Sagüés. Giuseppe de Bergottini, otro tratadista notable que se ha ocupado de estos temas, habla también en términos iguales o similares. Planteamiento a un órgano superior como mejor método, dice él, para proveer al diálogo jurisprudencial. Dice también nuestro amigo Serna de la Garza, constitucionalista mexicano, que vale la pena pensar, por ejemplo, en el sistema de control de inconstitucionalidad a través de las llamadas cuestiones de inconstitucionalidad, previsto en el artículo 53 de la Constitución española. No es que sea el mismo problema, no simplifiquemos de una manera somera, es que es muy parecido y por lo tanto la ruta que ha servido para el control de constitucionalidad en España podría servir, o podría explorarse por lo menos, para el control de inconvencionalidad en otros países. Ese punto de vista de Serna de la Garza. Ferrer MacGregor habla de diversos grados de intensidad en el control judicial, y un servidor de ustedes, sumándome a opiniones, pero sobre todo sumándome a preocupaciones y tratando de buscar una solución, me inclino por un rumbo similar al que han tratado o al que han trazado estos ilustres tratadistas, pensando que quizás la solución española pudiera ser útil para lograr lo que a mí me preocupa sobremanera, para lograr un jus comune e impedir lo que también me preocupa sobremanera, que es dispersión jurisdiccional
o jurisprudencial y en el fondo cierto desorden que podría traer consigo problemas para la debida impartición de la justicia, que es lo menos que debiéramos buscar con esa nobilísima institución, con esa magnífica figura del derecho actual que es el control de convencionalidad. Bien, amigas y amigos, señores dirigentes de esta dignísima Universidad Herrero Barrios, todo lo que he dicho ha sido simplemente para colmar con un pretexto el compromiso que contraje con ustedes cuando fueron tan generosos de invitarme a participar en esta universidad y con este público en una modesta disertación. Se me ocurrió que podría ser el control de convencionalidad y se me ocurrió también que al decir algunas cosas que pudieran resultar inquietantes o no, para mí resultan inquietantes, celebratorias del control de convencionalidad, por supuesto, porque a veces veo cejas enarcadas o rostros severos cuando se dicen cosas como estas. No, podría ser es el celebratorio del control de convencionalidad, pero vale la pena que ahora que está naciendo la criatura, que está floreciendo el árbol magnífico de lo que va a ser un tronco soberbio, ahora nos preguntemos cómo logramos llevar a mejor término, a mejor fin, la segunda etapa del nacimiento de una institución estupenda que está en la cuna del jus comune y del nuevo corpus juris de los derechos humanos en el área americana. Algo similar intentan hacer los europeos. Ellos presumen, y creo que tienen derecho a presumir, que a través de Estrasburgo y que a través de Luxemburgo se está construyendo en buena medida un nuevo jus comune europeo sobre los derechos fundamentales. Muy bien, nosotros estamos tratando de hacerlo a través de la Corte Interamericana, a través de San José, Costa Rica, una especie de segunda patria para todos nosotros, de la cual hemos derivado magníficas experiencias. Bueno, hemos hecho esto a través de San José, a través de la Corte Interamericana, pero ahora llegó el momento de hacerlo también, además, a través de los juzgadores nacionales. Pensemos con toda seriedad cuál es la mejor manera de conseguirlo y, desde luego, consigámoslo en beneficio de los derechos y las libertades de las mujeres y los hombres de América. Muchas gracias.